cocientes de espacios de contención en propiedades simétricas. Adelante, estimado doctor Roberto Carlos Mondragón. Hola, muy buenas tardes con todos. Me indican si ya observan la presentación, por Sí, favor. se observa, se observa. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco al comité organizador por hacerme partícipe y por invitarme a este tercer encuentro internacional de teoría de continuos e hiperespacios y aplicaciones. Bueno, pues les voy a platicar, como lo dice el título, explorando cocientes de espacios de contención en productos simétricos. Eh, lo que les voy a mostrar es cómo estamos analizando un cociente dentro de los productos simétricos. Esto como parte de las actividades de una estancia postdoctoral que estoy realizando en la Facultad de Ciencias en Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y esto en colaboración con el cuerpo académico de topología y aplicaciones de la misma facultad, que son los profesores Florencio Corona Vázquez, el profesor Aarón Russell Quiñones Estrellas y el profesor Javier Sánchez Martínez, conocido por muchos eh, en Perú. Bien, este, mis espacios en los que yo voy a estar trabajando y de los que la mayoría nos han platicado a lo largo de estas charlas en esta semana van a ser los continuos, que son los espacios que son métricos, compactos, conexos y no degenerados, es decir, que tengan más de un punto. Y un subcontinuo de un continuo X va a ser un subespacio no vacío, cerrado y conexo de X. También nos han presentado ya muchos ejemplos los compañeros. Voy a mencionar algunos todavía. El intervalo cerrado 0, 1 y cualquier espacio homeomorfo a él es un arco. También una circunferencia unitaria es ejemplo de un continuo y cualquier espacio homeomorfo a él lo llamamos una curva cerrada simple. Y bueno, hay una gran cantidad ahí de continuos, como hemos visto a lo largo de estas sesiones, y pues aunque parecieran ser muy sencillos, pues sí tienen propiedades interesantes. Bien, los hiperespacios de un continuo X son ciertas familias de subconjuntos de X con alguna característica particular. Algunos de los hiperespacios que más se han estudiado en la literatura son, por ejemplo, el 2 a la X, que es la colección de subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos. Y para cada n en los naturales, por ejemplo, el Cn de X, son aquellos elementos de 2 a la X que tienen a lo más n componentes. Y Fn de X, aquellos elementos de 2 a la X que tienen a lo más n puntos. Estos hiperespacios los dotamos con la métrica conocida como la métrica de Hausdorff, y con lo cual estos hiperespacios que aquí muestro resultan ser continuos, es decir, son compactos, son métricos y conexos, y también van a ser no degenerados. Al hiperespacio Fn de X, usualmente lo llamamos el enésimo producto simétrico de X. Bien, observaciones directas de las definiciones es que el Cn de X eh, cabe dentro de Cn más 1 de X, que Fn de X cabe dentro de Fn más 1 de X y que Fn de X está contenido en Cn de X. Esto va a ser importante por los cocientes que vamos a hacer más adelante. Ok, y vamos a denotar como C de X al hiperespacio C1 de X, es decir, aquellos cerrados, no vacíos, con una sola componente, es decir, que sean conexos. Por la propiedad que tiene C de X, en este caso lo llamamos hiperespacio de los subcontinuos de X. Y bueno, un hiperespacio en el cual yo he estado trabajando en los últimos años es el hiperespacio FNKX. Entonces, para esto vamos a considerar un continuo X, una n mayor que 1 y K un elemento de Fn de X, es decir, K un subconjunto de X de a lo más n puntos.
Y en este caso, el hiperespacio FNKX va a ser la colección de todos los elementos de Fn de X que contienen acá. Geométricamente, aquí tengo el hiperespacio Fn de X y pues ahí adentro el subespacio FNKX lo vamos a considerar como subespacio de Fn de X. Bien. A este hiperespacio FNKX lo llamamos hiperespacio de contención de K en FNX. De ahí también el nombre de la charla. ¿Vale? Vamos a hacer cocientes con esos hiperespacios de contención de K en FNX. Y bueno, observaciones directas de las definiciones es, por ejemplo, si K tiene n puntos, entonces el hiperespacio FNKX, pues se vuelve un solo punto, porque como K ya tiene n puntos, cualquier otro elemento de Fn de X que contenga K ya va a tener n puntos, pues no hay más que solo K. Entonces, pues de aquí en adelante vamos a considerar que K tiene a lo más n menos 1 puntos para no tener trivialidades en el hiperespacio FNKX. También el hiperespacio FNKX es un continuo. Y esto es porque justamente el hiperespacio FNKX se puede ver como imagen continua de un continuo en este caso. A saber, vamos a pensar que K tiene L puntos, que como dijimos, vamos a considerar que tiene a lo más N menos un puntos. Y entonces puedo definir o puedo construir una función del hiperespacio Fn menos L de X al hiperespacio de contención FNKX, esa función F, en donde lo único que hacemos es que a cada A le unimos K. Esa función está bien definida, resulta ser continua, y pues sabemos que las propiedades de compacidad y de conectividad son invariantes bajo funciones continuas. Entonces, lo que nos da ahí que el hiperespacio de FNKX también resulta ser un continuo. Ahora, para los espacios cocientes, ¿qué vamos a entender por los espacios cocientes? Eh, pues de manera rápida, dado un hiperespacio H de X y A subconjunto del hiperespacio H lo vamos a considerar cerrado y no vacío. Entonces el espacio cociente que vamos a denotar como H módulo A, pues se obtiene de H al identificar a la a un conjunto de un solo punto. Geométricamente tenemos nuestro hiperespacio H. Ahí como subespacio tenemos al A. En este caso yo lo voy a pedir cerrado y no vacío. Y en este caso el cociente H módulo A, pues todo lo rojo lo colapsa a un solo punto. Eso va a ser lo que vamos a entender por un espacio cociente. Y en la literatura me dice que para cuando A es un conjunto cerrado y ya H en este caso un hiperespacio que de los que ya mencionamos, el cual también es un continuo, pues resulta que este cociente H módulo A también va a ser un continuo. Pues por esa razón, en este caso yo estoy pidiendo que A sea un conjunto cerrado y no vacío de H. Bien, pues también a lo largo de los años, muchas personas, muchos autores, muchos profesores han estudiado varios cocientes en continuos, en hiperespacios y sobre todo en productos simétricos. Por ejemplo, en 1979, Nadler introduce el hiperespacio suspensión de un continuo X y pues estudia el cociente C de X módulo F1 de X. Y este espacio, por ejemplo, tiene la propiedad del punto fijo, que es algo de lo que nos platicaba el profesor Raúl Escobedo. Este cociente tiene la propiedad del punto fijo para cuando X es un continuo encadenado. Eso lo muestra Nadler en ese año. Después, Macías generaliza el hiperespacio suspensión que estudió Nadler. Y ahora estudia el espacio cociente Cn de X módulo Fn de X y lo llama enésimo hiperespacio suspensión de un continuo X, en 2004. Y Macías estudia propiedades como la posindesis, la conectividad local, entre otros. En el 2010, Franco Barragán define el enésimo producto simétrico suspensión de un continuo X y pues estudia el espacio cociente Fn de X módulo F1 de X. Ajá.
Y también estudia propiedades como la unicoherencia, conectividad local y arcoconectividad. En 2013, el profesor Enrique Castañeda Alvarado y el profesor Javier Sánchez Martínez generalizan lo que estudió Franco Barragán y estudian el espacio cociente Fn de x módulo Fm de x con m menor que n y lo denotan como SFM a la n de x. ¿Ah? Y principalmente ellos estudian o analizan la unicoherencia de ese espacio cociente. ¿Vale? Bien, continuando con cocientes en productos simétricos, en el 2019, el profesor Enrique Castañeda, su servidor, el profesor Ordóñez y el profesor Orozco Citli, introducimos de nuevo un cociente y estudiamos el cociente Fn de x módulo Fnkx, donde n es mayor que 1 y k es un elemento de Fn de x, al cual denotamos como Fnkx. Y pues también estudiamos propiedades como la cosindesis, unicoherencia, conectividad local y puntos de corte de FNKX. Este cociente nos pareció muy interesante porque justamente los cocientes que les mostré previamente no tienen puntos de corte. ¿Qué significa puntos de corte? Un punto va a ser punto de corte de un continuo X y cuando nosotros al continuo X le quitamos el punto P, el espacio se desconecta, es decir, X menos P ya no es conexo. Entonces, en este cociente ya encontramos puntos de corte y también se sabe que el enésimo producto simétrico de X, Fn de X, no tiene puntos de corte. Entonces, con este cociente, pues ya podemos obtener puntos de corte. Pues bueno, ese trabajo ya lo he presentado en algunas otras sesiones y bueno, entonces con toda esta parte de ver los productos simétricos, de ver los cocientes, pues seguimos explorando, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o lo que la mayoría de los que hacemos investigación hacemos, ¿no? Empezamos a ver qué pasa si hacemos esto, ahora ponemos esto, qué sucederá, ¿no? Y de ahí viene la parte de explorar, ¿no? Analizar qué pasa con estar moviendo espacios para obtener nuevas propiedades, etcétera. Y bueno, para nuestro espacio que vamos a explorar, vamos a considerar un continuo X, n mayor que 1 y un K en Fn de X. Primero recordemos que Fnkx es la familia de todos los elementos de Fn de X que contienen acá. Y también el cociente que estudió el profesor Javier Sánchez y el profesor Castañeda, el cociente SFMNX, Fn de X módulo Fm de X con m menor que n. Ajá. Y una observación que tenemos aquí es que para una m menor que n y un k en el Fm de x, resulta que el hiperespacio contención Fmkx es un subconjunto del Fnkx. Y entonces, como ya está el cociente Fn de x módulo Fm de x, pues nosotros dijimos, vamos a ver o vamos a explorar este cociente. El cociente Fnkx módulo Fmkx con m menor que n y k en Fm de x. Y lo denotamos como SF sub n, m a la nkx. Eso por la notación que ya había estado definido antes. Ahora, observen que K no puede tener más de M puntos, porque si la K tiene más de M puntos, entonces el hiperespacio contención FMKX pues no estaría definido, ¿no? Porque K debería de tener más puntos de M y pues no puedo construir el hiperespacio FMKX. Y entonces, pues bueno, ese es el hiperespacio que nosotros empezamos a explorar con el cuerpo académico de topología y aplicaciones en la Facultad de Ciencias de la UNACH en Chiapas. Bien, primero, una anotación. Si K es un singular P, para no escribir K o no escribir como singular P, solamente vamos a escribir FNPX o el cociente SFMNPX en lugar de poner todo el K. ¿Vale? Eso para lo correspondiente ahí.
Vamos a denotar como pi sub mn a la xk, la función cociente natural que sale del cociente, o en este caso del hiperespacio fnkx, al cociente que vamos a explorar, y vamos a denotar como f sub mn a la xk el conjunto que colapsamos. En este caso, el conjunto que colapsamos es el hiperespacio fmkx. Ok. Y bueno, con eso de aquí tenemos como observaciones que si al hiperespacio Fn de Kx le quitamos el hiperespacio Fmkx, pues eso va a ser homeomorfo al cociente que vamos a explorar menos el punto colapsado. ¿Vale? Bueno, entonces, iniciando con propiedades de ese cociente que vamos a explorar, y pues como ya comentamos que hay muchas propiedades que son invariantes bajo funciones continuas, pues nosotros tenemos rápidamente este resultado. En que X es localmente conexo, sí, solo sí, Fn de X es localmente conexo y sí, solo sí, el cociente SF sub m a la n k, x es localmente conexo. Ya no voy a estar mencionando qué propiedades tiene K, ya dijimos que K debe de tener en este caso lo más m menos un puntos, X va a ser un continuo y pues la n también tiene que estar por arriba de n, para que todo tenga sentido. Pues para la conectividad local tenemos la equivalencia. No voy a entrar mucho en detalles de la demostración. Ahora, para la arcoconexidad. Para la arcoconexidad resulta que X es arcoconexo, es equivalente con el Fn de X es arcoconexo. Ajá. Y que si X es arcoconexo, resulta que el cociente que estamos analizando va a resultar ser arcoconexo. Ajá. Sin embargo, si nuestro cociente es arcoconexo, no necesariamente nuestro espacio X va a ser arcoconexo. Es decir, 3 no va a implicar 1. Y para ello, un ejemplo que muestra esa parte, pues es el continuo seno de 1 entre X, que no es más que la cerradura de la gráfica seno de 1 entre X, donde X se mueve de 0 a 1 en R2, bueno, considerar la cerradura en R2 de esa gráfica, como lo mostramos ahí. Entonces yo le llamé I a la barra límite, S a la gráfica del seno de 1 entre X, y aquí se puede verificar que si K es un elemento de Fm de X que tiene puntos tanto de la barra límite como puntos de la gráfica, entonces se puede verificar que el cociente es arcoconexo. Y pues, bueno, lo que ahí se hace es que todos los puntos del cociente se pueden arcoconectar al punto que se colapsa. ¿Vale? Eso por las propiedades, en este caso, de la barra límite, que es arcoconexa, y de que la gráfica es arcoconexa. Todo eso nos ayuda para que todos los puntos del cociente se puedan arcoconectar al punto que se colapsa. Bueno, y bueno, ¿qué más? Después empezamos a analizar un poquito la posindésis de ese cociente. Pero bueno, antes de eso, un continuo X es aposindético en un punto X de X con respecto a un punto Y distinto de ese X si existe un subcontinuo W de X que tiene al puntito X en su interior y el W no tiene al Y. Y vamos a decir que X es aposindético en ese puntito X, si X es aposindético en X con respecto a cualquier punto de X distinto de ese X. Y finalmente decimos que el espacio X es aposindético si es aposindético en cada uno de sus puntos. Uh-huh. Y bueno, analizando la posindésis en el cociente, resulta que si tengo un continuo X aposindético, tengo n y m los naturales con m mayor que 1 y m menor que n y un k en m de x. Si yo considero un punto en el cociente SFMNKX, entonces resulta que ese cociente va a ser aposindético en SA con respecto a cualquier punto del cociente, a excepción de él mismo y del punto que se colapsa. Es decir, no podemos separar a un punto del cociente con el punto colapsado. ¿Vale? Y bueno, en general, entonces, la posindésis de X no va a implicar la posindésis del cociente. Casi ya la tuviéramos, ¿no? Porque faltaría analizar qué pasa con el punto que colapsamos.
Entonces, resulta que la posindésis de X no es necesaria para que nuestro cociente sea posindético. Y para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo que les estoy mostrando en pantalla. Este continuo, bueno, no es difícil convencerse de que este es un espacio aposindético. Ajá. No es difícil convencer. Entonces, este espacio va a ser aposindético. Ahora voy a considerar a L como la barra límite, voy a denotar a P y Q los puntos que se muestran y voy a considerar acá como el conjunto de los puntitos P y Q. Y aquí la afirmación es que el cociente F4K, X módulo F3K, X no va a ser aposindético. Geométricamente les voy a decir por qué no es aposindético el cociente. Para ello voy a tomar esos puntitos X y Y en L como lo mostramos. Y una observación es que si W es un subcontinuo de X que tiene ya sea al puntito X o al puntito Y en su interior, resulta que W le va a pegar al conjunto K. Es decir, W debe de tener al P o al Q. ¿Esto por qué? Porque vamos a pensar que W tiene a X en su interior. Entonces, geométricamente, deberíamos de ver algo como lo rojito que está aquí, dentro de W. Y por las propiedades de este continuo, resulta que va a haber muchos puntitos en W que no están en L. Y para conectar a W, en este caso los puntitos que están fuera de L en W, conectarlos, por ejemplo, con X, una forma de conectarlos, en este caso por la forma que tiene nuestro espacio para, en este caso, conectarlos, pues es forzosamente que tengo que viajar hasta P o es forzosamente que tengo que viajar a Q, ¿no? Geométricamente eso sería. Entonces, pues lo que estoy diciendo es que cualquier continuo W que tenga ya sea el X o el Y en su interior, pues para que W sea conexo es porque debo de tener a P o debo de tener a Q, ¿no? Por las propiedades del continuo X. Y pues más que eso me está diciendo todavía, por ejemplo, imagínate que W, aquí como lo tengo, es el que tiene al X en su interior. E imagínate que, como ya dijimos, le toca acá, imagínate que P está en W. Entonces lo que todavía me está diciendo nuestro, nuestra observación es que todo el segmentito, en este caso de X a P, todo ese segmentito debería de estar en W. Ajá. Bueno, eso se puede mostrar ahí rápidamente. Eso va a ser importante para lo siguiente. Ahora me voy a considerar al punto que voy a llamar K unión los puntitos X y Y. Ajá. Ese va a ser un elemento de F4K, X menos F3K, X. El A contiene a K, ¿sí? Y pues tiene cuatro puntitos, entonces no puede pertenecer a F3K, X. Ajá. Y entonces cuando yo a ese punto A lo proyecto o lo mando con la función cociente a nuestro cociente, le voy a llamar a garigoleada, pues eso va a ser un puntito en nuestro cociente que es diferente del colapsado. Recuerden que lo que en este caso voy a colapsar es el F3K, X. Ajá. Ahora, ese va a ser mi punto A garigoleada que voy a analizar dentro del cociente. ¿Qué pasa? Voy a considerar un W garigoleado, un subcontinuo de nuestro cociente SF3 4K, X que tiene a ese A garigoleada en su interior. Ajá. Pues entonces resulta, primero ese W garigoleada, cuando le aplico la proyección inversa, como la función, en este caso cociente es monótona, resulta que la proyección inversa de ese W también va a ser un continuo en el F4K, X que tiene, en este caso, a la en su interior. Y entonces su unión, pues, va a tener a lo más, en este caso, cuatro componentes en X, ¿no? Bueno, para los que por ahí recordamos propiedades de la unión. Este, y entonces, pues como los puntitos X o Y están dentro de la unión, resulta que esta unión de la proyección inversa de este W va a contener un subcontinuo de X que tiene, en este caso, al X en su interior.
Eso por las propiedades que se tienen, ¿vale? Y pues como ya dijimos que cualquier subcontinuo que tenga X o Y en su interior va a tocar a P, pues entonces va a tener todo un segmentito, en este caso de X, todo el segmentito de L que va de X a P dentro de W, por ejemplo, si es que el P estuviera en este W. Y bueno, pues no es difícil convencerse que justamente el, la proyección inversa, o en este caso la función cociente inversa 3,4 de X, K de W, debe de tocar a puntos con exactamente tres elementos, es decir, intersecta el F3K, X, ¿no? Hay que hacer ahí un poquito más de análisis, pero se puede mostrar eso sin problema. Y como ya toca a F3K, X, lo que estaría diciendo es que realmente este W garigoleada, que tiene a la garigoleada en su interior, siempre va a tener al punto colapsado. Entonces nunca voy a poder separar a la garigoleado dentro, nunca lo voy a separar del colapsado con un subcontinuo que tenga a la garigoleada en su interior, pero dejando fuera el colapsado, ¿no? Y bueno, geométricamente es eso, ese espacio me sirve para dar o para decir que la posindesis no es suficiente para tener que nuestros cocientes que analizamos van a ser aposindéticos. Y después quisimos agregarle más propiedades a un continuo X, por ejemplo, como la aposindesis mutua, en este caso, como estoy hablando de M y de N, pues qué pasa si el X es N mutuamente aposindético, lo que eso significa, pero pues tampoco, por más cosas que le pusimos a X, no pudimos garantizar cuándo nuestro cociente siempre va a ser aposindético, ¿sí? Y entonces, pues, como siempre hacemos los matemáticos, siempre nos preguntamos por los regresos de los resultados, ¿no? Y con respecto a lo que estaba comentando, tenemos el siguiente problema. Bueno, ya no puedo garantizar cuándo mi cociente va a ser aposindético, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si yo supongo desde un principio que mi cociente es aposindético? La pregunta es, ¿será que X tiene que ser aposindético? Entonces, ese es un primer problema al cual no hemos podido responder. Este, y pues ya estuvimos analizando ese cociente y pues ahorita lo tenemos ahí como una pregunta. Bien, ahora nos pasamos a puntos de corte. Ya dijimos que un punto va a ser de corte en un continuo X y cuando yo al continuo le quito el punto P, nuestro espacio deja de ser conexo. Y recordemos que cuando yo hablé del cociente Fn de X módulo Fnk, X, comenté que ese espacio sí logra tener puntos de corte. Entonces, en ese sentido nos preguntamos si este cociente va a tener o no puntos de corte. Ajá. Y bueno, como siempre, y en este caso, como en la teoría de continuos e hiperespacios, algo padre es que siempre podemos hacer dibujitos, bueno, no siempre, pero en algunos espacios sí podemos hacer ejemplos y hacerlos geométricamente para darnos ideas, pues entonces analizamos este ejemplo. Voy a considerar a X el intervalo cerrado 0, 1 y voy a considerar a P un punto en el intervalo, pero que no es el 0 ni el 1. Y K va a ser justamente ese singular P. Pues vamos a ver que justamente el F3K, X menos el F2K, X no es conexo. Para ello, veamos, veamos algunos modelos geométricos, en particular el F2 del intervalo cerrado 0, 1. Primero, como definición, el F2 de X pues es la colección de todos los subconjuntos X, Y, donde X y Y están en X, es decir, subconjuntos de a lo más dos puntos. Cuando X y Y son iguales, pues tenemos conjuntos de un solo punto que llamamos singulares o unipuntuales. Y pues, como X y Y se mueven en el 0 y el 1, pues resulta que este conjunto F2 de X es homeomorfo al conjunto de puntos en R2, X, Y, donde X y Y se mueven entre 0 y 1 y los podemos ordenar diciendo que 0 es menor o igual que X, menor o igual que Y, menor o igual que 1. Entonces este último conjunto sí lo podemos dibujar en el plano. Ajá.
cual ya dijimos que es homeomorfo a F2 del intervalo cerrado 0,1. Y justamente este último conjunto está representado por este triangulito que tenemos aquí, donde la diagonal justamente coincide con los singulares, es decir, cuando x es igual a y, estaríamos parados en los puntos de la forma x, x, ¿no? Que sería todo lo de la diagonal, donde x se mueve de 0 a 1. Por ejemplo, sobre el eje y, hasta altura 1 estarían identificados todos los puntos de la forma 0, y, donde y se mueve de 0 a 1. Y en el otro borde de la dos celdas, de este triangulito, los puntos de la forma x, 1, donde x se mueve entre 0 y 1. Ahí están identificados todos los elementos de F2 del intervalo que tienen al 1. Ajá. Ahora, pues recordemos que nuestro punto es que P es distinto del 0 y del 1. Entonces, ahí lo tengo pintado y ahora me interesa ver quiénes, por ejemplo, quiénes son todos los elementos de F2 del intervalo cerrado 0,1 que tienen a P. Y pues eso también los podemos escribir de la siguiente manera. F2K, X, que es igual al F2P, X, pues visto como subconjunto de R2, pues serían todos los puntos de la forma X, P, donde la X se mueve de 0 a P, unión los puntos de la forma P, Y, donde Y, perdón, se mueve entre P y 1, ¿no? Y dependiendo a dónde esté P, pues eso me va a dar como una L, ¿no? Como lo mostramos aquí en esta figura, ¿no? Entonces, todos los elementos de F2P de X estarían representados por esta línea punteada que estoy aquí mostrando. Esos serían los F2P, en este caso de intervalo cerrado 0,1, visto dentro de F2 de X. Ahora voy a ver cómo quedan los elementos de F3P del intervalo para ver lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener F3P del intervalo? Lo que voy a hacer es, voy a obtener a F3P del intervalo a partir de F2 de X. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues lo que voy a hacer es que a cada punto de F2 del intervalo, que es este triangulito, lo que voy a hacer, por cada punto le voy a agregar P, como ya lo hice aquí. Bueno, aquí no lo he hecho, pero bueno, lo que voy a hacer es, a cada punto de este triangulito le voy a agregar P, para estar dentro de F3P del intervalo. Ajá, como lo hacemos aquí. Por ejemplo, aquí ya tengo este de aquí, que era el 0, ahora va a ser 0, P. El singular P, pues no le hace nada porque pues, P, cuando le agrego P, queda el mismo. Y todos los elementos de la diagonal en el segundo triangulito van a ser todos los de la forma P, X. ¿Ah? Y así para el resto. Pero entonces, para obtener un modelo geométrico de F3P del intervalo, pues tengo que hacer aquí unas identificaciones. En este caso, tendría que identificar justo estas flechitas como los muestro. Esta es de una flechita con una dirección y esta es de dos direcciones como lo muestro, porque justamente así establecimos los conjuntos, ¿no? Pues recordemos que en la imagen izquierda, la línea punteada corresponde a F2P del intervalo y entonces para obtener F3P del intervalo se tienen que pegar como lo estoy mostrando aquí. Pero bueno, ya no lo hice, pero justamente a mí lo que me interesa es obtener F3P del intervalo menos F2. Y pues justamente recuerda que los F3P del intervalo va a ser esta imagen que está en la derecha una vez que hago las identificaciones. Y cuando le quito el F2P del intervalo, el cual corresponde a la línea punteada que está del lado izquierdo, pues de este lado justamente coincide con los conjuntos que se están identificando. Y entonces, pues geométricamente se ve que en la imagen del lado izquierdo, perdón, derecho, si yo quito las líneas a identificar, pues justamente se ven estas tres componentes, ¿no? Que determinan en esta docena. Y pues bueno, ahí se ve geométricamente que F3P del intervalo menos F2P del intervalo no es con X. Y pues como consecuencia, estaríamos diciendo que el punto colapsado F23KX va a ser punto de corte en el cociente SF23KX. Y entonces, pues de ahí parte una interrogante de que siempre tendré puntos de corte, en este caso K,
que fue el singular P, que no era el 0 y el 1, pues P sí fue de corte en un inicio, ¿no? Y bueno, pues resulta que en general hay otra observación que tenemos aquí, la diferencia de los índices, en este caso 2 y 3 fue 1. Ajá. Y entonces cuando la diferencia de los índices entre M y N es al menos 2, en este caso si M más 1 es menor que N, pues resulta que FNK, X menos el FMK, X, ahí sí va a ser conexo. Ajá. Y como consecuencia vamos a tener que nuestro cociente no va a tener puntos de corte. ¿Vale? Pues esto sucede o una condición suficiente es que la diferencia entre los índices sea al menos 2 para garantizar que nuestro cociente no tenga puntos de corte. Y bueno, entonces como les comentaba, resulta que si P es de corte y la diferencia entre los índices es 1, pues entonces ahí vamos a tener puntos de corte, Ya, como lo vemos en el ejemplo. sí, hoy estoy terminando la conferencia a las 7. Ahí le envío el. ¿Perdón? Bueno, Disculpe, 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 voy a cerrar. voy a continuar. Bueno, entonces ya tenemos una condición para decir cuándo no tenemos puntos de corte en nuestro cociente. Bien, pues resulta que con todas las ideas que analizamos para puntos de corte en el cociente, también pudimos establecer este siguiente resultado. Si uno es menor o igual que m y m es menor que n, entonces fn de x menos fm de x es conexo. Aquí ya no me interesa que la diferencia entre los índices m y n sea a lo más 2. Ya nada más con que m sea menor que n, esa diferencia resulta ser conexo. Ajá. Y esto, como les comenté, lo tuvimos con ideas del cociente que estábamos analizando. Y pues resulta que este resultado generaliza algunos que ya habían sido obtenidos antes. Por ejemplo, en el 2014, el profesor Barragán mostró que para un continuo x y n mayor que 1, cuando yo al fn de x le quito fn de 1 de x, ese espacio sigue siendo conexo. Entonces, estamos generalizando lo que hizo Barragán en 2014. Y también los profesores Bujaviar y Gutev en el 2017 muestran que para un espacio conexo X y n mayor que 1, el conjunto fn de x menos fn menos 1 de x también es conexo. Es decir, aquella familia donde todos los elementos tienen exactamente n puntos sigue siendo conexo. Aquí este último teorema pues no necesariamente nos pide la compacidad. Entonces nuestro resultado también generaliza este último, pero en la clase de los continuos. Ajá. Pues eso estuvo padre ahí, esa parte. Después, una propiedad importante también es la unicoherencia, entonces también nos preguntamos, ¿será que ese espacio cociente que analizamos es o no unicoherente? Bueno, pero antes de eso, un espacio es unicoherente si siempre que yo lo veo como la unión, en este caso de dos subcontinuos propios de X, entonces la intersección tiene que ser conecta. ¿Vale? Eso va a hacer que un espacio es unicoherente. Y para acatar la unicoherencia tampoco nos fue sencillo, tuvimos que recurrir a herramienta un poquito más compleja, por ejemplo, a retracciones. Y entonces, dado un continuo X y ya subconjunto de X cerrado y no vacío, una función continua R de X a Y es una retracción si R de A es igual a para cada A en A. Es decir, el conjunto A cuando le aplico R va a ser la identidad. Es decir, no se mueven los puntos de A. Y en este caso vamos a decir que A es un retracto de X. Ajá. Y bueno, una observación es que para cualquier continuo X y un punto P en X, el hiperespacio de contención F2P de X, pues es una copia de X, porque pues, todos los elementos de F2P de X solo se mueven, como siempre van a tener P, pues solo significa variar un segundo elemento, ¿no? Y pues eso genera una copia de X dentro de F2 de X en este caso. Y pues un ejemplo sencillo de la de retracciones es pensar en este espacio X, que es pensar en dos circunferencias que se pegan por un punto común. Generalmente este continuo lo llamamos el continuo 8. Y pues resulta que para cualquier P en X, el F2P de X no es un retracto del F2 de X.
¿Por qué no va a ser un retracto de F2 de X? Pues se sabe que cuando las retracciones, este, el tipo de homotopía se preserva y pues se ha mostrado, bueno, en este caso, como F2P de X es una copia de X, se ha mostrado otros autores han mostrado que el F2 de X con este continuo X pues no tienen el mismo tipo de homotopía. Entonces, esa es la razón del por qué el F2P de X no es retracto de F2 de X. Y pues con una herramienta como límites inversos y demás, pudimos obtener el siguiente resultado. Si X es un androide suave y P está en X y N es mayor o igual que 2, resulta que el FNP de X es un retracto de Fn de X. Ajá. Y bueno, este último resultado lo aplicamos justamente para obtener resultados de la unicoherencia en el espacio cociente que estamos explorando. Ajá. Pero antes de eso, pues resulta que justamente este resultado tiene que ver con un problema que la doctora Patricia Pellicer Covarrubias planteó por ahí en el 2004, en el cual dice dar condiciones necesarias y suficientes de tal manera que FNP de X sea un retracto de FN de X. Uh-huh. Entonces, justamente este resultado y el ejemplo que les platiqué del 8, pues sí dan respuesta parcial a ese problema planteado por la doctora Patricia Pellicer. Y bueno, entonces este resultado, donde tenemos que en los dendroides el FNPDX, si es un retracto de FNDX, lo aplicamos para obtener el siguiente resultado, donde nos dice que si tengo un continuo tipo árbol y P está en X y M es menor que N, resulta que el espacio cociente SFMNPX sí es unicoherente y pues, aplicamos ahí otra vez herramienta como límites inversos, donde todo continuo tipo árbol se puede ver como límite inverso, donde los espacios son, en este caso, los podemos ver como los elementos de la asociación inversa son son dendroides suaves, perdón, y pues algo que se conoce es que la unicoherencia en los límites inversos, cuando los factores tienen la propiedad de unicoherencia, el límite inverso también la tiene. Entonces, eso es lo que aplicamos para obtener que ese espacio cociente sí va a ser unicoherente cuando el espacio es tipo árbol. Y también pudimos mostrar que si x es un continuo, p en x y n es mayor que 1, entonces el cociente SFN-1 NPX es unicoherente. Y aquí, pues, se dan cuenta la diferencia de los índices otra vez, en este caso es 1. Y pues, aquí lo que utilizamos para probar esto es construir, o bueno, dimos una función monótona de un espacio incoherente a este cociente. Recordemos que las funciones monótonas trabajan de manera invariante la propiedad de la unicoherencia. Entonces, pues ese fue lo que mostró. Y bueno, otro problema que también planteamos, que tampoco hemos podido este, obtener o que no nos ha, que lo hemos trabajado y que no hemos obtenido algo favorable, es que ¿qué pasa con el cociente SFMNKX? Ese será unicoherente para cuando K tiene más de un punto, porque los resultados que platiqué de unicoherencia en los cocientes, pues siempre estoy anclando sobre un singular P, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando K tiene más de un punto? ¿El cociente será o no unicoherente? Bien, pues, pues esto es todo lo que les quería platicar este, de, este, de este cociente de los espacios de contención en los productos simétricos. Pues eso es todo, muchas gracias y aquí les muestro alguna bibliografía. Muchas gracias. Bueno, gracias, estimado doctor, por su conferencia. ¿Hay algunas preguntas del público presente por el chat? La pregunta del profesor José Antonio. A ver, ¿alguna pregunta del Y profesor? tengo una Ah, pregunta. Bueno, dos. mm, No sé si han probado o visto propiedades de contener n celdas en ese cociente.
Este, no, bueno, no analizamos esa parte, pero yo creo que sí, porque justamente, bueno, al menos, por ejemplo, se conoce que para los productos simétricos, por ejemplo, el FN del intervalo, este, siempre es una n celda cuando n es uno, 2 o 3, ¿no? Eso sí se conoce. Y entonces, para cuando, por ejemplo, eh, hacemos un cociente, cuando x es el intervalo, y hacemos cocientes donde, por ejemplo, no afectemos a un arco, entonces eso siempre se va a conservar, ¿no? Porque justamente cuando colapsamos a eso no le hacemos nada, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en esa parte, cuando yo tengo un continuo localmente conexo, pues puedo tener arcos y yo creo que sí podríamos pensar en n-celdas, pero en general no lo hemos pensado de esa manera. Pero serían n celdas, la n que obviamente manejas NFN o también, supongo yo que si tiene n celdas, tiene m celdas, ¿no? Pero no más grandes, ¿o sí? Pero no más grande. Sí, sí, de hecho no. Eh, o sea, estaríamos como que podríamos más bien establecerlo como una pregunta si la dimensión, cuando yo considero los cocientes, aumenta a partir de fn de x, ¿no? O disminuye. Podríamos plantearlo así, ¿no? Ok, y no has, ahorita que tocaste dimensión, no has tocado o no han explorado la dimensión de ese cociente. Sí, justo lo que te iba a comentar, que no, tampoco no nos hemos metido en dimensiones. Este, de hecho, todos los resultados que mostré aquí bueno, hace un momento en el cociente que se está analizando, pues justamente son las que hemos abordado. Y de hecho todavía quedan mucho por analizar, ¿no? Porque nada más en particular analizamos propiedades como la conectividad local, arcoconectividad, unicoherencia, aposindesis y puntos de corte. Y todavía hay bastantes propiedades como las que tú mencionas de contener n celdas, de las dimensiones, pero hasta el momento son las que hemos analizado. Y como comenté, pues esas propiedades, pues al analizarlas, pues sí nos llevaron en este caso a generalizar algunos resultados que ya se conocían y en este caso, pues acatamos un poquito un problema que la doctora Patricia Pellicer planteó en su momento. Ok, gracias. Bien, estimado doctor, ahí tengo una curiosidad ahí con respecto justo en la dirección de la pregunta del anterior ponente. Eh, Más o ¿Cuál, perdón? menos, tengo una consulta bueno, al escucharlo sobre, al explorar cocientes de espacios de contención. ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante. Ok. Al explorar, como le decía, al explorar cocientes de espacio de contención dentro de productos simétricos, uno puede saber, ¿no?, de que las propiedades topológicas podrían alterarse drásticamente ahí, ¿no? En el cociente. Ahora, desde su perspectiva de su trabajo, doctor, ¿existirán condiciones específicas o restricciones que deban imponerse a esos espacios de contención para asegurar que ese cociente resultante mantenga las propiedades, las buenas propiedades, ¿no?, como la conexidad local o la dimensión finita? Existirán, este, Condiciones específicas o alguna restricción que deban imponerse a esos espacios de contención. en este Para, caso, por ejemplo, sí. para la conectividad local, como lo comenté, pues, tener conectividad local en el espacio X es equivalente a tenerla en el cociente. Y algo Ujú, que nos ayuda es que al menos los cocientes que les mostré siempre sí, se puede ver como imagen continua de X. Y como la conectividad local es un invariante topológico, pues los ujú. cocientes que estoy considerando siempre van a ser localmente conexos, ¿no? Ok, Y de doctor, hecho, ok, doctor. cualquier propiedad que sea una invariante topológica, si el espacio la tiene, al menos todos los cocientes de los que les mostré aquí siempre van a Sí, tener la propiedad. Pero de la dimensión, sí, no me he metido mucho al respecto, pero algo que también comenté es que, por ejemplo, la arcoconectividad, mm, sí del espacio original X al cociente que analicé, sí se preserva.
pero de manera recíproca, pues ya no se preserva y es una Mm. propiedad de las que siempre se trabaja, ¿no? Ok, Entonces, como ponerle más condiciones, no lo sé qué tan bueno sería ponerle más cosas, ¿no? Al bien, espacio. doctor. Gracias por su respuesta, estimado doctor. Muchas gracias, doctor, por llevarnos pues a explorar la complejidad estructural de estos productos simétricos y sus cocientes. Bueno, estimado público, para cerrar este bloque continuo pues, de conferencias magistrales, ¿sí? Recibimos nuestra última presentación. Esta charla de alguna forma unifica de manera excelente, diría yo, los dos grandes ejes que hemos escuchado hoy: el comportamiento del punto fijo y la estructura de los hiperespacios, ¿no? Bueno, es un honor pues para mí. Ahí está el diploma que va a recibir el doctor Roberto Carlos Mondragón. Desde ya se le invita, doctor, a participar en las actividades que en este caso, nuestro comité científico nuestro grupo va a organizar en los siguientes eventos, ¿no? Gracias Oh, por su operación, doctor. muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, para cerrar pues esta conferencia magistrales, ¿sí? Vamos a cerrar con broche de oro, pues, ¿no? Estas conferencias. Es un honor presentar, pues, en este caso, a la doctora, mejor dicho, al doctor, en este caso, a ver, eh, un ratito acá, a Florencio Corona Vázquez, ¿sí? A ver, un momentito, se encuentra